Capítulo 3, Estrategias de supervivencia y la mirada del globo. El zumbido constante y asmático del aire acondicionado en la habitación número 4 del motel Starlight era lo único que rompía el silencio. Era un lugar lúgubre, con papel tapiz despegado y un olor rancio a humedad y desinfectante barato que se aferraba a las sábanas. Sin embargo, para tres adolescentes que la noche anterior habían dormido sobre bolsas de basura, aquellas camas hundidas se sentían como el paraíso. Bellota estaba sentada en el borde de la cama más cercana a la ventana, terminando de envolver sus nudillos magullados con vendas que habían comprado en una farmacia de 24 horas. El dinero del ring clandestino descansaba en una pequeña pila sobre la mesa de noche. A su lado, Burbuja estaba sentada con las piernas cruzadas frente a un televisor de tubo, cambiando de canal hipnóticamente mientras sostenía una bolsa de hielo contra su hombro morado. En la pequeña mesa redonda de la habitación, iluminada por una lámpara parpadeante, Bombón trazaba líneas sobre un mapa turístico de la ciudad con un bolígrafo robado. A su lado, un cuaderno de espiral estaba lleno de cálculos matemáticos, esquemas biológicos y listas de prioridades. Tenemos para comer y pagar este agujero durante unas 3 semanas si racionamos las porciones, anunció Bellota, rompiendo el silencio. Pero el gorila de hierro era una cosa de una sola vez. Ese promotor de peleas nos miraba demasiado. Si volvemos a ese sótano, nos estarán esperando con armas o con alguien que realmente pueda matarnos. Bombón asintió sin apartar la vista de su cuaderno. Su mente analítica, aunque nublada por el constante dolor sordo de la sustancia corriendo por sus venas, estaba trabajando a toda velocidad. Bellota tiene razón, dijo la pelirroja, dejando el bolígrafo a un lado. No podemos depender de los bajos fondos. Llamaremos la atención equivocada. He estado calculando nuestro metabolismo. Nuestro factor de curación está absorbiendo los nutrientes de la comida a un ritmo absurdo solo para purgar el veneno. Necesitamos comer el triple que un humano normal solo para no desmayarnos al caminar. Entonces necesitamos un trabajo real, murmuró Burbuja, sin apartar los ojos de la pantalla. Algo que pague en efectivo y donde no hagan preguntas. Exacto. Pero antes de eso, necesitamos entender dónde estamos. Bombón se levantó y caminó hacia el televisor. Nuestro primer objetivo es la supervivencia a corto plazo. El segundo es la invisibilidad. No somos las salvadoras de esta ciudad. No somos heroínas aquí. Si vemos un robo, si vemos un accidente, miramos hacia otro lado. Bellota frunció el ceño, deteniendo el movimiento de sus manos. Eso es cruel, Bombón. No podemos simplemente dejar que la gente muera si podemos evitarlo. Mírate las manos, Bellota. Replicó Bombón, su voz elevándose un poco antes de obligarse a sí misma a susurrar. Casi nos matan en un ring de mala muerte. Si intentamos detener un asalto a mano armada ahora mismo, una bala común podría perforarnos un pulmón. No tenemos nuestra velocidad de reacción. No tenemos nuestra invulnerabilidad. Si morimos haciéndonos las heroínas, nunca volveremos a casa. Burbuja suspiró, sabiendo que su hermana mayor tenía la fría y dura razón. De repente, la rubia subió el volumen del viejo televisor. Chicas, creo que no necesitamos ser heroínas de todos modos. Miren. En la pantalla, un noticiero local mostraba imágenes grabadas desde un helicóptero. Un gigantesco monstruo de piedra estaba siendo destrozado en el centro de una metrópolis. Pero no lo estaba destruyendo el ejército. Un hombre con un traje rojo, azul y dorado, con una capa ondeando al viento, atravesó el pecho del monstruo como si fuera un misil humano. A su lado, una mujer guerrera con una maza destrozaba la cabeza de la criatura, mientras una mancha roja corría en círculos salvando a los civiles a una velocidad vertiginosa. Los guardianes del globo, leyó Burbuja en el cintillo de la noticia. Son los protectores de este mundo. Ese de la capa se llama el Inmortal. Y la mujer es War Woman. Bombón observó la pantalla con los ojos entrecerrados. Son eficientes. Brutales, pero eficientes. El Inmortal tiene un nivel de fuerza que me recuerda al nuestro cuando estábamos al 50%. Y esa mancha roja, es un velocista. Bien, entonces el mundo tiene sus propios guardianes, dijo Bellota, recostándose en la cama. Nos mantenemos al margen, conseguimos identificaciones falsas, trabajamos en algo aburrido y buscamos una forma de purgar el veneno de nuestro ADN. Un plan sólido y miserable. Es nuestro único plan, sentenció Bombón. Nos mantenemos bajo el radar. Nadie puede saber qué somos ni de dónde venimos. Pero mantenerse bajo el radar era un lujo que ya no poseían.
A cientos de kilómetros de allí, bajo la superficie de Washington después de Cristo, la sala de reuniones principal de la Agencia de Defensa Global era un cubo perfecto de acero inmaculado y pantallas holográficas. El aire allí no olía a humedad, olía a ozono y poder absoluto. Sentados alrededor de una mesa ovalada iluminada por luces LED azules, estaban los seres más poderosos del planeta. El inmortal flotaba a unos centímetros de su silla, con los brazos cruzados. Red Bush tamborileaba los dedos sobre la mesa a una velocidad que producía un zumbido molesto. Darkwing permanecía envuelto en las sombras de su propia capa. Aquarius, War Woman, Martian Man y Green Ghost completaban el círculo. Frente a ellos, de pie y con las manos entrelazadas en la espalda, estaba Cecil Stedman. El director de la ARC proyectó 3 imágenes borrosas en el centro de la mesa. Eran capturas térmicas del callejón en Chicago y del breve encuentro que las chicas tuvieron con Mark Grayson. Hace 24 horas, una brecha dimensional de clase 4 se abrió en los suburbios de Chicago, comenzó Cecil, su voz ronca cortando el silencio de la sala. Duró apenas 12 segundos, pero escupió a 3 entidades biológicas no identificadas en nuestra Tierra. ¿Otra invasión extradimensional, Cecil?, preguntó el inmortal, sonando más aburrido que preocupado. Los Flaxans ya son suficientes dolores de cabeza. ¿Quieres que vayamos a aplastar a 3 alienígenas desorientados? No se equivoquen con la apariencia, interrumpió Cecil, cambiando la imagen a un informe policial y médico clandestino. Estas 3 entidades tienen la apariencia fisiológica de mujeres humanas adolescentes. Parecen estar severamente heridas y debilitadas. Anoche, participaron en una pelea de apuestas ilegales contra un metahumano nivel 3. Ganaron. Darkwing se inclinó hacia adelante, sus ojos blancos brillando bajo la capucha. Un metahumano de bajo nivel no es una amenaza para el mundo, Stedman. La policía local puede encargarse de unas adolescentes peleadoras. Ese es el problema, Darkwing. ¿No ven la imagen completa? Cecil tecleó un comando y la pantalla mostró un gráfico de barras que se disparaban más allá de los límites de medición. Estas son las lecturas de energía que nuestro satélite captó en el momento en que llegaron. La cantidad de poder latente dentro de estas 3 chicas es masiva. Y cuando digo masiva, hablo de niveles que harían sudar a Omni-Man. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Mencionar a Omni-Man como punto de comparación no era algo que Cecil hiciera a la ligera. Pero hay una anomalía, continuó Cecil, apoyando las manos en la mesa. Esa energía está siendo reprimida. Están conteniendo un océano de poder dentro de un vaso de cristal. Se movieron a velocidades subsónicas para escapar del radar anoche, y lo hicieron estando fracturadas y desangrándose. War Woman frunció el ceño, apoyando la barbilla en su mano. Entidades inmensamente poderosas que llegan a nuestro mundo debilitadas y escondiéndose en las sombras. Son estrategas. O son sobrevivientes. Y es por eso que los llamé a ustedes, dijo Cecil, mirando a cada uno de los guardianes a los ojos. No sabemos si son vanguardias de una invasión, si son refugiadas o si son armas biológicas a punto de detonar. No puedo enviar a un equipo de asalto estándar porque si las acorralan y su poder reprimido estalla, perderemos la mitad de Chicago. Red Bush dejó de tamborilear los dedos. ¿Qué quieres que hagamos, jefe? Quiero que las encuentren. Silenciosamente ordenó Cecil. Red Bush, Darkwing, quiero que peinen los suburbios industriales de Chicago y los moteles de baja muerte. Inmortal, War Woman, manténganse en el aire y monitoreen cualquier firma de calor inusual que se mueva por encima de los límites humanos. Si las encuentran, no usen fuerza letal. No las asusten. Averigüen qué quieren, y tráiganlas aquí. ¿Y qué pasa con Nolan?, preguntó el inmortal. ¿Omni-Man no debería estar al tanto de esto? Cecil endureció la mirada, tocándose la cicatriz de su rostro. Omni-Man es un martillo, inmortal. Y ahora mismo, estamos tratando con cristales rotos en la oscuridad. Nolan podría considerarlas una amenaza y eliminarlas antes de que podamos hacerles una sola pregunta. O peor, las chicas podrían sentirse amenazadas por él y volar el continente entero en defensa propia. Mantengan esto entre nosotros. La proyección holográfica se apagó. Los guardianes del globo asintieron, entendiendo la gravedad de la situación. Se levantaron y, en un abrir y cerrar de ojos, la sala quedó vacía. Mientras las 3 hermanas planeaban cómo volverse invisibles en el oscuro y sucio cuarto del motel, ignoraban que los perros de caza más letales del planeta acababan de soltar sus correas. El juego de las escondidas había comenzado, y el tablero de ajedrez estaba en su contra.
Capítulo 4, disfraces, sudor y el regreso al submundo. El tintineo agudo de la campana de la puerta anunció la entrada de otro cliente nocturno. El reloj de pared, cubierto de una fina capa de grasa, marcaba las 3 de la madrugada. Detrás del mostrador de la tienda de conveniencia Lucky Mart, una chica rubia con un suéter negro 2 tallas más grande y gafas de armazón grueso fingía leer una revista vieja. Burbuja levantó la vista, esbozó una sonrisa perfectamente ensayada y saludó al cliente, un camionero de ojos cansados que solo buscaba café barato y aspirinas. Había pasado exactamente una semana desde su llegada a Chicago. 7 días de exilio. 7 días de aprender que la mortalidad era, sobre todo, agotadora. Burbuja había conseguido el empleo en la tienda 24/7 casi por accidente. El dueño, un hombre mayor harto de empleados que robaban o se quedaban dormidos, quedó cautivado por su actitud natural y educada. No hizo preguntas sobre su falta de número de seguro social o su aparente situación de calle. En los barrios marginales, la necesidad era la única identificación válida. Lo más irónico de sus turnos nocturnos no eran los clientes extraños, sino el espectáculo aéreo. Durante los primeros 5 días, Burbuja había visto, a través de los cristales sucios del local, cómo la mancha roja de Red Rush peinaba las calles aledañas en fracciones de segundo, o cómo la imponente figura de War Woman sobrevolaba los tejados. Los héroes de este mundo las estaban buscando. Era evidente. Sin embargo, para el 7.º día, los patrullajes habían cesado casi por completo. Bombón, con su mente siempre analítica, había deducido la respuesta de inmediato. Los guardianes del globo se habían aburrido o, más probablemente, su líder se había dado cuenta de que buscar firmas de energía gigantescas era inútil si la botella que las contenía no tenía fugas. Y no tenían fugas por 2 razones. La primera, porque las 3 hermanas poseían una habilidad que los alienígenas o monstruos de este universo no tenían. Sabían actuar perfectamente como adolescentes humanas normales. Sabían encorvarse, sabían arrastrar los pies cuando estaban cansadas y sabían apartar la mirada para no llamar la atención. La segunda razón era el brillante y humillante plan de camuflaje de Bombón. Esa mañana, al terminar su turno, Burbuja regresó a la lúgubre habitación del motel Starlight. Abrió la puerta y encontró a Bellota tirada en la alfombra, haciendo flexiones con una expresión de puro hastío, vestida con un chándal de color rosa pastel. El código de colores había sido la primera regla de Bombón. Habían gastado una pequeña parte del dinero de las peleas en ropa de segunda mano, con una condición estricta. Ninguna podía usar su color característico. Así, Burbuja vestía de negro o morado oscuro, perdiendo su aura angelical. Bombón usaba tonos amarillos y marrones apagados que la hacían ver como una estudiante universitaria deprimida. Y Bellota había sido condenada al rosa, algo que odiaba con cada fibra de su ser, pero que funcionaba a la perfección. Nadie que buscara a una chica ruda y peligrosa se fijaría en alguien vestida como un algodón de azúcar. En el escritorio de la habitación, Bombón masajeaba sus sienes frente a una pila de billetes arrugados y monedas. Esto no está funcionando, dijo la pelirroja, su voz ronca por la falta de sueño. Bellota se detuvo a mitad de una flexión y se dejó caer al suelo, exhausta. Dímelo a mí. Enseñar a humanos a lanzar un jab básico en ese gimnasio de mala muerte me está matando. Se mueven como si estuvieran bajo el agua. Grito, los corrijo, pero son tan frágiles. Y el dueño me paga una miseria porque cree que me hace un favor al no pedir mis papeles. Al menos tú puedes golpear algo, suspiró Bombón. Yo tuve que convencer a 3 madres sobreprotectoras de que soy un genio precoz para que me dejaran darle clases particulares de cálculo y física a sus hijos idiotas. Por mi edad, me pagan menos del salario mínimo. Sumando lo que gana Burbuja en la tienda y lo de tu gimnasio, apenas cubrimos el alquiler de este agujero. Burbuja dejó su mochila sobre la cama y se sentó, sintiendo cómo el estómago le rugía con una ferocidad dolorosa. Chicas, tengo hambre. Y no hablo de hambre de fideos instantáneos. Siento que mis células se están comiendo a sí mismas. Ese era el verdadero núcleo del problema. Mantener sus empleos civiles les permitía pasar desapercibidas en una zona de la ciudad donde los indocumentados eran legión. Ni siquiera Cecil Stegman, con toda su tecnología, podía cruzar sus datos en un barrio donde la mitad de la población no existía en los registros del gobierno. Para los ojos de la Agencia de Defensa Global, simplemente eran 3 fantasmas más en un mar de pobreza. Sus agentes encubiertos probablemente se habían cruzado con ellas en la calle, comprando un café o esperando el autobús, sin sospechar nada. Sin una muestra de sangre, eran indetectables.
Pero el camuflaje tenía un precio físico devastador. La sustancia U requería enormes cantidades de calorías para ser purgada. Sus cuerpos mutantes demandaban el triple de comida que un humano promedio solo para mantener el proceso de curación interno. Y con la miseria que ganaban, estaban muriendo de inanición lentamente. Tras una semana completa de descanso extremo y alimentación precaria, Bombón había evaluado sus niveles de fuerza. Habían pasado de un agónico 1% a un miserable 2%. Un 2% de su poder original. Era un avance patético. Sus auras aún no respondían. El vuelo seguía siendo un sueño imposible. Si alguien les disparaba una bala en la cabeza, seguían siendo vulnerables a la muerte. Sin embargo, ese 1% adicional había endurecido un poco sus músculos. Ahora sus golpes golpeaban con el doble de fuerza que un humano atlético, y sus huesos podían soportar impactos más severos sin astillarse. Era una mejora minúscula, pero era todo lo que tenían. Bombón miró las monedas sobre la mesa y luego miró a sus hermanas. La lógica dictaba mantenerse escondidas. Pero la biología dictaba que, si no consumían miles de calorías pronto, sus propios cuerpos se apagarían antes de que él o los villanos de este mundo pudieran tocarlas. La líder respiró hondo, tomando la decisión que había estado evitando durante 7 días. Nos vamos a quedar sin comida para el viernes, anunció Bombón, su tono volviéndose frío y calculado. El alquiler está pagado por esta semana, pero eso vació nuestros fondos. Los empleos normales no nos darán el dinero necesario para comprar las proteínas y vitaminas que nuestro metabolismo exige para purgar la sustancia U. Bellota se sentó lentamente, una sonrisa afilada comenzando a dibujarse en su rostro a pesar del ridículo chándal rosa. Estoy diciendo que rompemos la regla número 1, sentenció Bombón, cerrando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No tenemos opción. Si queremos volver a casa, necesitamos nuestros poderes. Y si queremos nuestros poderes, necesitamos comer como reinas, no como ratas. Burbuja tragó saliva, sintiendo un escalofrío de anticipación y miedo. ¿Volvemos al sótano? ¿Al ring de peleas? Volvemos al sótano, confirmó Bombón, levantándose de la silla. Y esta vez no buscaremos al más débil. Buscaremos la pelea que pague más. Tenemos un 2% de nuestro poder. No somos rápidas, no somos invulnerables, pero golpeamos más duro que cualquiera en ese foso. Bellota se puso de pie de un salto, crujiéndose el cuello. La apatía de la semana había desaparecido por completo de sus ojos verdes. Por fin hablas mi idioma, Rojita. Ya estaba harta de enseñar a los debiluchos a saltar la cuerda. Bombón se acercó al pequeño armario y sacó 3 sudaderas con capucha oscuras, tirando al suelo el disfraz de estudiante universitaria. Seremos rápidas, brutales y nos iremos antes de que los promotores puedan intentar alguna estupidez, ordenó Bombón, repartiendo las sudaderas. Y si alguno de los sabuesos de líderes de los héroes está husmeando en los bajos fondos esta noche, bueno, esperemos que estén mirando hacia otro lado. Mientras las 3 hermanas abandonaban la habitación y se adentraban en la gélida noche de Chicago, la balanza de la supervivencia se inclinaba nuevamente hacia el peligro. Sabían que una bala mal colocada o un metahumano con suerte podría acabar con sus vidas. Pero el hambre era un enemigo mucho más implacable, y las antiguas diosas de Saltarilla estaban dispuestas a derramar sangre, incluso la suya, para recuperar su trono. Capítulo 5, el precio de la ambición y el rugido del foso. El olor a amoníaco y sangre vieja en el sótano de la empaquetadora era más fuerte que la primera vez. Para las chicas superpoderosas, ese hedor se había convertido en el perfume de su nueva realidad. No había gloria en este lugar, no había desfiles ni llaves de la ciudad. Solo el sonido de huesos rompiéndose y el grito de hombres desesperados que apostaban el dinero de su renta a favor de la violencia. Bombón, Burbuja y Bellota se movían entre la multitud como sombras. Sus capuchas estaban bajas, ocultando los rostros que Cecil Stedman tanto anhelaba encontrar. Habían dejado atrás sus empleos mal pagados y sus disfraces de colores invertidos por una noche. Ahora, solo importaba el ring. El organizador, el hombre de las cicatrices de viruela, las reconoció de inmediato. Sus ojos se iluminaron con una codicia insana. La última vez, las niñas habían hecho que perdiera una fortuna, pero esta noche, él sería quien sacara provecho. Han vuelto, siseó el hombre, apoyándose en la verja. El público pregunta por ustedes. Se hacen llamar las trillizas del pavor. Pero el gorila de hierro era un novato comparado con lo que tengo hoy. ¿Están seguras? La apuesta es triple, pero si pierden, no saldrán caminando.
Ahórrate el discurso, gruñó Bellota, cuya voz sonaba más profunda y peligrosa bajo la capucha. Solo dinos quién es el siguiente y cuánto vale su cabeza. El hombre señaló hacia el rincón opuesto del sótano. Allí, encadenado a un pilar de hormigón, se encontraba algo que no era humano. Era un espécimen masivo, una masa de carne grisácea y ojos amarillos inyectados en sangre, producto de algún experimento fallido de Reanimen o quizás un descarte de los laboratorios de bioingeniería que pululaban en las sombras de este universo. Lo llamaban el Destripador. Ese bicho ha matado a 3 metahumanos esta semana, advirtió el organizador. Si ganan, tendrán suficiente para comprar medio Chicago. Si mueren, bueno, la carne está cara. Las chicas subieron al ring. El 2% de su poder se sentía como una llama pequeña en un vendaval, pero era una llama que quemaba. Bombón se posicionó al frente, sus ojos analizando cada tic nervioso de la criatura. Burbuja se mantuvo a la izquierda, sus sentidos agudizados buscando puntos ciegos. Bellota, en el centro, apretaba los puños, sintiendo la resistencia de sus músculos recuperados. Cuando la campana sonó, el sótano estalló en rugidos. El Destripador no peleaba con técnica. Era un huracán de garras y fuerza bruta. En su estado original, las chicas habrían terminado la pelea con un suspiro. Ahora, cada movimiento era una coreografía suicida. Burbuja esquivó un zarpazo que habría decapitado a un buey, sintiendo el aire del impacto rozar su mejilla. Bellota se lanzó al ataque, conectando un gancho al hígado de la bestia que sonó como un mazo golpeando un yunque. La criatura ni siquiera retrocedió. Con un movimiento rápido, atrapó a Bellota por el cuello y la estampó contra el suelo de concreto. El impacto hizo que las luces del sótano parpadearan. ¡Bellota!, gritó Burbuja, lanzándose sobre la espalda del monstruo, hincando sus dedos en los ojos amarillos de la bestia. Bombón no perdió el tiempo. Aprovechando la distracción, cargó toda su energía residual en sus piernas y lanzó una patada ascendente a la mandíbula del Destripador. Se escuchó un crujido seco. La mandíbula se desencajó, pero la criatura soltó a Bellota solo para lanzar un manotazo que envió a Bombón rodando por el ring. Las 3 hermanas estaban en el suelo, tosiendo, sintiendo cómo el veneno de la sustancia quemaba sus fibras musculares ante el esfuerzo extremo. El Destripador se preparó para el golpe final, levantando sus enormes brazos sobre la cabeza. Ahora, ordenó Bombón, recuperando el aliento con un esfuerzo agónico. Era la formación clásica, la que habían usado contra monstruos gigantes en Saltadilla, adaptada a su nueva y frágil escala. Burbuja y Bellota, en un movimiento coordinado que desafiaba su debilidad, sujetaron los tobillos del monstruo y tiraron con todas sus fuerzas. El 2% de su poder, concentrado en un solo punto, fue suficiente para desequilibrar a la masa de carne. Mientras caía, Bombón se lanzó desde la cuerda superior del ring, concentrando toda su masa y la poca inercia que podía generar en un golpe directo al cuello de la criatura. El impacto fue devastador. El Destripador colapsó, haciendo vibrar los cimientos de la fábrica. El silencio que siguió fue absoluto. Las trillizas estaban de pie, tambaleándose, cubiertas de sudor, polvo y la sangre azulada de la criatura. Habían ganado. El organizador, temblando, les entregó un maletín lleno de billetes. Era una suma obscena, suficiente para financiar su recuperación total del 15% que Bombón tanto ansiaba. Sin embargo, mientras salían por la puerta trasera hacia el callejón, el aire cambió. Una frecuencia ultrasónica, imperceptible para el oído humano pero una tortura para sus sentidos agudizados, las hizo caer de rodillas. Buen espectáculo, señoritas, dijo una voz gélida desde la oscuridad del callejón. De las sombras emergió un hombre con un traje negro impecable y una cicatriz que atravesaba su rostro como un mapa de guerra. Cecil Stedman no estaba solo. A sus espaldas, 2 figuras flotaban en el aire. War Woman y el Inmortal, observando a las adolescentes con una mezcla de sospecha y cautela. Tuvieron suerte con el Destripador, continuó Cecil, caminando hacia ellas mientras una unidad de contención táctica cerraba el callejón. Pero la suerte se acaba cuando decides jugar en mi patio trasero. Bombón intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. El esfuerzo de la pelea las había dejado vacías. No, no somos sus enemigas, logró decir Bombón, protegiendo a sus hermanas con su cuerpo. Eso espero, respondió Cecil, inclinándose para mirarlas de cerca. Porque en este mundo, solo hay 2 tipos de personas. Las que trabajan para mí y las que son una amenaza que debe ser eliminada. Y ustedes acaban de demostrar que son demasiado peligrosas para estar sueltas. Cecil hizo una señal a War Woman. Llévenlas a la base de pruebas.
Quiero un análisis de sangre completo y quiero saber de qué rincón de la realidad salieron estas cosas. El inmortal descendió, extendiendo sus manos hacia ellas. Bellota intentó lanzar un último golpe, pero la fatiga la venció antes de conectar. En cuestión de segundos, las antiguas heroínas de Saltarilla fueron envueltas en campos de fuerza de contención y elevadas hacia el cielo nocturno. Habían conseguido el dinero, pero habían perdido el juego de la invisibilidad. Ahora, las chicas superpoderosas no estaban en un motel barato, sino en el corazón de la Agencia de Defensa Global. Y en el mundo de Invincible, el estudio científico de lo desconocido rara vez era indoloro. El capítulo de la supervivencia había terminado. El capítulo de la experimentación acababa de empezar. Capítulo 6, Jaulas de cristal y el equipo adolescente. El interior de la base secreta de la Agencia de Defensa Global era un laberinto estéril de acero inoxidable, luces halógenas y paredes de cristal blindado. En la sala de observación número 4, 3 de los científicos más brillantes del gobierno estadounidense estaban a punto de perder la cabeza. Del otro lado del cristal, en una habitación de contención que parecía más un quirófano de alta tecnología, las 3 adolescentes estaban sentadas alrededor de una mesa metálica, devorando bandejas enteras de comida de la cafetería de la base. Hamburguesas, puré de papas, filetes de carne y litros de jugo desaparecían a un ritmo alarmante. Después de ser cooperativas durante los interrogatorios iniciales, Cecil había ordenado que las alimentaran. Al fin y al cabo, si iban a ser una amenaza, prefería que estuvieran de buen humor. El problema no era su apetito. El problema era su biología. Un científico con bata blanca suspiró, arrojando otra jeringa inútil a un contenedor de residuos peligrosos. Durante las últimas 2 horas, habían intentado extraerles sangre de manera voluntaria para analizar su ADN. Pero cada vez que la aguja perforaba la piel de las chicas y una gota de sangre entraba en el tubo de ensayo, el líquido se desintegraba instantáneamente, convirtiéndose en una fina ceniza gris. Y si los científicos intentaban usar métodos más invasivos o punzantes, los cuerpos de las chicas reaccionaban de forma autónoma. Una esencia luminosa de color rosa, azul o verde dependiendo de la hermana brotaba de sus poros como un escudo térmico de microenergía, repeliendo cualquier instrumento que el sistema inmunológico considerara letal. Cecil Stedman observaba la escena desde la oscuridad de la sala de control, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Había interrogado a las chicas personalmente. Fueron educadas, misteriosamente vagas sobre cómo habían llegado a Chicago, pero dejaron algo muy claro. Eran de la Tierra, aunque, obviamente, no de su tierra, y no eran una fuerza de invasión. Cecil les había confiscado el maletín con el dinero de las peleas clandestinas, alegando que era evidencia criminal, lo que le valió una mirada asesina por parte de la chica vestida de rosa. Para calmar los ánimos, Cecil les había preguntado por el límite de sus poderes. Bombón, asumiendo su rol de portavoz, le había ofrecido una mentira tan calculada que rozaba la perfección táctica. Si nos esforzamos al máximo, había dicho la pelirroja con una expresión de fingida vergüenza, podríamos demoler un edificio de 10 pisos, en aproximadamente 1 hora. Usando herramientas, claro, o golpeando los cimientos. Cecil sabía que era mentira. Sus satélites habían registrado una energía capaz de partir continentes. Pero, de manera escalofriante, una parte de él deseaba desesperadamente que la chica estuviera diciendo la verdad. Sin embargo, lo que más perturbaba al director no eran sus respuestas, sino su diseño. Mientras las observaba comer detrás del cristal, su ojo entrenado no podía ignorar la absoluta y terrorífica perfección de su anatomía. No tenían cicatrices previas a la noche anterior. Sus rasgos faciales eran simétricos al milímetro. Sus ojos eran inusualmente grandes, expresivos y luminosos, diseñados para evocar empatía y confianza inmediata en cualquier humano que las mirara. No parecían mutantes producto del azar. Parecían el resultado de un arquitecto biológico que había intentado crear a las hijas perfectas. Un diseño divino y letal. Cecil presionó el botón del intercomunicador, haciendo que su voz resonara en la sala de contención. El doctor dice que su sangre se calcifica en cenizas al salir de sus cuerpos, y que sus auras rechazan los escáneres profundos. Expliquen eso. Bombón limpió sus labios con una servilleta, tragando el último bocado de su cuarta hamburguesa antes de mirar directamente a la cámara oculta en el techo. Es un sistema de seguridad, explicó Bombón con total naturalidad. Nuestro padre es muy protector. Es un científico. Nos implantó un mecanismo de defensa biológico que se activa cuando estamos muy enfermas, para evitar que patógenos extraños nos contaminen o que alguien se aproveche de nuestra condición.
Y ahora mismo, debido a un incidente antes de llegar aquí, estamos profundamente enfermas. Hasta que no estemos completamente recuperadas, no podemos desactivarlo a voluntad. Ni siquiera nosotras. Cecil soltó el botón del micrófono, frotándose la cicatriz. Una defensa biológica implantada. Eso confirmaba su teoría de que eran seres creados. El director se encontraba en una encrucijada táctica. Las chicas eran demasiado inocentes, colaborativas y jóvenes para ser arrojadas al agujero, la prisión de máxima seguridad bajo tierra. Hacerlo podría detonar la gigantesca bomba de energía que guardaban en su interior. Pero dejarlas en libertad, caminando por las calles y metiéndose en rings de pelea, era una negligencia absoluta. Necesitaba vigilarlas, controlarlas y, si era posible, usarlas. Cecil entró a la sala de contención. Las puertas se abrieron con un siseo neumático. Las tres adolescentes dejaron de comer. ¿Tienen un problema, señoritas?, comenzó Cecil, apoyando las manos en la mesa de metal. No tienen papeles, no tienen identidades y su fuente de ingresos acaba de ser incautada por el gobierno federal. Son fantasmas. No puedo dejarlas ir. Pero tampoco son criminales de guerra, así que no voy a encerrarlas. Entonces, ¿qué vas a hacer con nosotras, viejo?, preguntó Bellota, cruzándose de brazos con desconfianza. Las pondré a trabajar, respondió Cecil sin inmutarse. Tengo una subdivisión en mi agencia. Se llama el TNTAM, el equipo adolescente. Son héroes de su edad, o al menos aparentan serlo. Harán equipo con ellos. Vivirán en sus instalaciones, entrenarán con ellos y detendrán crímenes bajo mi supervisión. Estarán en libertad condicional bajo vigilancia constante. A cambio, les daremos identidades, un techo seguro y, lo más importante, toda la comida que sus metabolismos exijan. Burbuja, al escuchar la palabra comida, asintió vigorosamente antes de que sus hermanas pudieran opinar. Bombón y Bellota intercambiaron una mirada. La oferta era perfecta. Podrían actuar como heroínas, su verdadera vocación, asegurar los nutrientes necesarios para luchar contra el veneno y ganar tiempo para buscar una forma de volver a casa. Aceptamos, dijo Bombón con firmeza. Un par de horas más tarde, mientras un transporte blindado las llevaba hacia la sede del equipo adolescente, Bombón miraba por la pequeña ventana del vehículo, sumida en sus pensamientos. Había un problema que la aterraba. Después de devorar casi 15.000 calorías en la base de Cecil, había esperado que la sustancia U retrocediera significativamente. Pero no fue así. Se habían estancado. Su poder se había elevado al 3% y allí se había topado con un muro de hormigón biológico. ¿Por qué nos detuvimos en el 3%? Pensaba Bombón, frunciendo el ceño. Comimos carne, carbohidratos, azúcares, pero la sustancia aún no cede. Él es sádico, pero no es simple. Quizás no se trate solo de cantidad de energía. Quizás el compuesto necesita ser neutralizado químicamente, necesitamos comer alimentos en un orden específico. O tal vez este universo tiene minerales o nutrientes exóticos que debemos ingerir para romper la cadena molecular del veneno. Las dudas de la líder fueron interrumpidas cuando el transporte se detuvo bruscamente. Las puertas traseras se abrieron, revelando un hangar espacioso y lleno de tecnología de punta. Esperándolas, con posturas que irradiaban arrogancia y curiosidad a partes iguales, estaban los miembros del TNTAM. Robot, un androide de diseño utilitario, las escaneaba en silencio con su visor rojo brillante. A su lado, Duplicate estaba apoyada contra una pared, mascando chicle con desinterés. Atomebe flotaba a unos centímetros del suelo, cruzada de brazos, observando con ojo crítico los anticuados y gastados disfraces civiles de las recién llegadas. Y al frente de todos, con una sonrisa ladeada y una actitud insoportablemente sobrada, estaba Rex Explode. ¿Estas son las nuevas amenazas de las que el jefe hablaba? Se burló Rex, señalándolas con el pulgar mientras reía por lo bajo. Parecen tres huérfanas que se perdieron camino a la feria. ¿Qué hacen, llorar hasta que los malos se rinden? Bellota apretó los dientes. Sus ojos verdes destellaron con una furia contenida y, por un instante microscópico, el aire alrededor de ella pareció ondular por la presión de ese miserable 3% de poder. Dime una palabra más, niño explosivo, siseó Bellota, dando un paso amenazador hacia adelante, y te usaré como trapeador para limpiar este hangar. Atomebe arqueó una ceja, claramente impresionada por la actitud suicida de la chica de rosa, mientras Robot daba un paso al frente para evitar que la situación escalara. La primera impresión había sido un desastre absoluto. El exilio acababa de adquirir una nueva capa de complicación.
Ahora, las ex-diosas de Saltarilla tendrían que aprender a trabajar en equipo con los adolescentes más inestables del planeta. Capítulo 7, Humildad forzada y la escala del poder. Adaptarse a vivir con el equipo adolescente requería un nivel de paciencia que, irónicamente, las chicas superpoderosas rara vez habían tenido que ejercer en su propio universo. La base de operaciones del equipo estaba equipada con consolas de videojuegos, áreas de entrenamiento de última generación y un suministro inagotable de comida chatarra premium, lo cual Burbuja apreciaba profundamente. Sin embargo, lo más difícil no era la convivencia, sino la actuación. Tenían que fingir humildad. Esa tarde, en la sala de entrenamiento holográfico, Rex Explode se jactaba de cómo había volado un almacén lleno de contrabandistas de armas la noche anterior. Bellota, que estaba golpeando un saco de arena reforzado con titanio usando solo el miserable 3% de su fuerza para no arrancarlo del techo, tuvo que morderse la lengua para no soltar una carcajada de genuina burla. Para héroes locales como Rex o Duplicate, salvar un vecindario o detener un robo a un banco era el clímax de su semana. Para las chicas superpoderosas, las amenazas terrestres habían dejado de ser un reto cuando cumplieron los 12 años. Su constante exposición al combate había hecho que la sustancia décimo, un compuesto vivo y simbiótico ligado a sus almas, evolucionara sin parar, convirtiéndolas en auténticos monstruos de la física cuántica. En su punto más alto, las chicas se la pasaban más tiempo en el espacio exterior que en Saltadilla. Bellota recordaba con nostalgia la vez que tuvieron que dispersar una serie de llamaradas solares a puñetazo limpio para evitar que la Tierra se friera. Bombón aún tenía pesadillas y el profesor Utonio una vergüenza científica que jamás admitiría sobre aquel incidente donde las tres tuvieron que empujar literalmente una galaxia entera para evitar que fuera devorada por un agujero negro supermasivo, un esfuerzo que las dejó en coma durante una semana, pero que salvó billones de vidas. Y ahora, aquí estaban. Atrapadas en un 3%, aplaudiendo cortésmente cuando un chico con problemas de actitud hacía explotar una moneda. Mientras Bellota destrozaba el saco de arena en silencio, Bombón estaba sentada en las gradas con una libreta, calculando obsesivamente su curva de recuperación. La líder sabía que sus poderes no regresarían de golpe. Estaban bloqueados por umbrales. La verdadera pregunta que la carcomía era: ¿qué habilidades se desbloquearían cuando lograran alcanzar el 5%? El vuelo real, por ejemplo, estaba bloqueado tras la barrera del 20%. Bombón había deducido esto porque su vuelo nunca había sido una simple propulsión térmica o telequinética como la de los otros héroes de su mundo o el de los héroes de acá. El vuelo de las chicas consistía en una manipulación instintiva de la gravedad a nivel subatómico a su alrededor. El universo literalmente se doblaba para dejarlas pasar. Requiriendo una energía masiva, el vuelo tendría que esperar. Luego estaban sus habilidades especiales, bloqueadas tras la barrera del 10%. Bombón necesitaba ese 10% para que sus pulmones pudieran generar el cero absoluto y usar su aliento de hielo. Burbuja necesitaba esa misma cantidad de energía para activar las frecuencias psíquicas que le permitían hablar y controlar a cualquier ser vivo a nivel neurológico. Y Bellota tenía la habilidad más tramposa de las tres. Su poder especial no era un elemento, sino la absorción. Al 10%, Bellota podría absorber la energía cinética, térmica o vital de cualquier ser u objeto y usarla a su favor. En Saltarilla nunca le vio mucha utilidad, prefiriendo usar sus propios puños, pero en este universo crudo y despiadado, esa habilidad sería la diferencia entre la vida y la muerte. Pero por ahora, eran prisioneras de su propia debilidad, obligadas a contentarse con ser simples humanas con superfuerza y durabilidad básica. Al menos, la comida ilimitada de Cecil estaba estabilizando sus metabolismos. La única gracia salvadora de su encierro dorado eran algunas de las interacciones con los demás. No con Rex, por supuesto, sino con otros miembros y visitantes de la agencia. Ese mismo día, Bombón había entablado una conversación fascinante con una chica llamada Amanda, mejor conocida como Monster Girl, a quien Cecil había traído a la base para unos exámenes de rutina. Amanda compartía con las chicas una maldición similar. El poder con un precio biológico devastador. Cada vez que Amanda se transformaba en un monstruo imparable, su cuerpo humano rejuvenecía, acercándola peligrosamente a convertirse en una niña pequeña para siempre. Sentadas en la cafetería, Bombón había analizado el problema de Amanda no con magia, sino con la fría y precisa lógica de la química que le había enseñado su padre. Tu problema no es la transformación en sí, Amanda le había explicado Bombón, trazando un diagrama molecular en una servilleta mientras Burbuja le pasaba otro batido de proteínas. Es la reversión.
Cuando vuelves a tu forma humana, tus células no tienen un plano temporal fijo al cual regresar, así que sufren una regresión celular para compensar el gasto masivo de masa. Si lograras que los científicos de Cecil te diseñaran un anclaje molecular, un estabilizador de isótopos que bloquee tus telómeros antes de que te transformes, tu cuerpo no tendría que pagar el costo temporal al volver a la normalidad. Solo te agotarías, pero no encogerías. Amanda se había quedado mirando la servilleta, con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que aquella adolescente de aspecto sombrío y ropa marrón acababa de darle una esperanza científica que los genios de la agencia no habían considerado en meses. Ese era el contraste que Bombón encontraba fascinante. Le agradaba ver que los héroes de este universo, como Amanda, Robot o Atomebe, tenían límites naturales. Habían nacido con defectos, con poderes que venían acompañados de dolores de cabeza, mutaciones o maldiciones. Las chicas superpoderosas, en cambio, no tenían límites porque no habían nacido. Habían sido diseñadas. El profesor Utonio no había dejado nada al azar. Azúcar, flores y muchos colores. Había querido crear a las niñas perfectas, física y moralmente intachables. La sustancia décimo fue solo el catalizador que elevó esa perfección biológica a la divinidad. Estar nerfeadas, sentir fatiga, dolor y frustración, era una afrenta a su diseño original. Su propósito, ser las protectoras absolutas, les había sido arrebatado temporalmente. Paciencia, susurró Bombón para sí misma, cerrando la libreta y viendo a Bellota destruir finalmente el saco de arena, esparciendo arena por todo el suelo del gimnasio ante la mirada atónita de Rex. El camino de vuelta a la perfección sería lento. Apenas estaban gateando en un mundo de gigantes. Pero, paso a paso, caloría a caloría, se estaban adaptando. Y cuando finalmente rompieran la barrera del 5%, el universo de Invincible empezaría a entender exactamente a qué tipo de diosas habían invitado a pasar. Capítulo 8, El arte de la guerra y la primera misión. La oportunidad de demostrar su valía llegó más pronto de lo esperado. Apenas 3 días después de su llegada al cuartel del equipo adolescente, la alarma de la Agencia de Defensa Global resonó en los pasillos con un tono de urgencia moderada. Cecil, siempre vigilante a través de los monitores, decidió que era el momento perfecto para ver a sus invitadas en acción controlada. Robo con rehenes en el Banco Central de Chicago, anunció Robot, cuya voz metálica no transmitía emoción alguna. Un grupo de mercenarios de bajo nivel con armamento experimental del Hadar robado. Cecil quiere que las nuevas se unan a la operación. Rex Explode soltó un bufido mientras cargaba sus guanteletes. Genial, ahora somos niñeras. Intenten no llorar mucho cuando las balas empiecen a silbar, ¿entrenado? Dijo mirando a Bellota con una sonrisa condescendiente. Bellota ni siquiera le respondió. Solo intercambió una mirada fugaz con Bombón. El mensaje silencioso fue claro. Muéstrales cómo se hace. El despliegue fue rápido. El equipo adolescente rodeó el edificio, pero la situación era tensa. Los mercenarios tenían a 20 civiles en el vestíbulo principal y habían instalado inhibidores de energía que dificultaban el uso de las habilidades de Atomebe o los constructos de robots sin poner en riesgo la estabilidad del edificio. Entraremos por el frente, distracción masiva, yo vuelo las puertas y griega. Comenzó a planear Rex. No interrumpió Bombón con una autoridad que dejó a Rex con la boca abierta. Si haces eso, el pánico hará que disparen a los rehenes en los primeros 5 segundos. Robot, danos los planos de los conductos de ventilación. Burbuja, tú entrarás por el sistema de aire. Tu peso ligero no hará ruido. Bellota, irás por el sótano. Yo iré por la entrada principal, pero no como heroína, sino como civil distraída. ¿Y quién te nombró líder, pelirroja? Gruñó Rex. La experiencia, respondió Bombón con una frialdad que congeló el aire. ¿Quieres salvar a la gente o quieres salir en las noticias? Incluso Atomebe asintió, intrigada por la precisión táctica de Bombón. El plan se ejecutó con una limpieza quirúrgica que el equipo adolescente nunca había logrado. Bombón caminó hacia las puertas del banco, fingiendo ser una adolescente aterrorizada que se había quedado atrapada fuera. Mientras los guardias se distraían apuntándole y gritándole que se fuera, Burbuja se deslizaba por el techo con una gracia felina, posicionándose justo encima de los tiradores. Bellota, en el sótano, saboteaba el sistema eléctrico con la precisión de un ingeniero, esperando la señal. Ahora susurró Bombón por el comunicador. Las luces se apagaron. En la oscuridad total, los mercenarios entraron en pánico, pero antes de que pudieran apretar un gatillo, algo los golpeó. No fue un estallido de energía ni una explosión ruidosa.
Fueron golpes secos, precisos y calculados. Burbuja descendió como un fantasma, usando su 3% de fuerza no para romper cráneos, sino para presionar puntos nerviosos específicos en el cuello de los captores. Bellota emergió de las sombras del suelo, desarmando a 3 hombres antes de que supieran que no estaban solos. Bombón, aprovechando la confusión, guió a los rehenes hacia las salidas de emergencia con una calma que rayaba en lo sobrenatural. Cuando Rex y Atomebe finalmente entraron por las puertas, esperando una zona de guerra, se encontraron con una escena que los dejó mudos. Los 20 mercenarios estaban inconscientes en el suelo, perfectamente alineados. No había un solo cristal roto. No había marcas de quemaduras en las paredes. No había civiles heridos. De hecho, ni siquiera parecía que hubiera ocurrido una pelea. Las 3 chicas estaban de pie en el centro del vestíbulo, limpiándose un poco de polvo de sus ropas. Misión cumplida, dijo Bombón, mirando su reloj. 3 minutos y 12 segundos. Podríamos haberlo hecho en 2 si Burbuja no se hubiera detenido a calmar a ese niño pequeño. Es que estaba asustado. Se defendió Burbuja con una sonrisa dulce. Rex miró a su alrededor, procesando que no había tenido oportunidad de hacer explotar nada. ¿Cómo? No volaron, no lanzaron rayos, no fue necesario, respondió Bellota, pasando por su lado y dándole un pequeño empujón en el hombro. Se llama táctica, niño explosivo. Algo que se aprende cuando peleas contra cosas que pueden borrar tu existencia con un parpadeo. Las balas son predecibles. Los humanos son lentos. Desde la base de la agencia, Cecil Stedman observaba la grabación de las cámaras de seguridad con una expresión indescifrable. Había esperado que las chicas se lucieran con una demostración de poder destructivo que pudiera medir. En cambio, le habían dado una lección de eficiencia militar. Donald, dijo Cecil sin apartar la vista de la pantalla. Esas niñas no son solo metahumanas. Son soldados. Soldados que han sido perfeccionados para la guerra desde el momento en que abrieron los ojos. Señor, el informe de daños es de $0, respondió Donald, sorprendido. Es la primera misión en la historia del equipo que no termina con una demanda millonaria por reconstrucción. Cecil se rascó la barbilla. El 3% de poder era una mentira, o quizás una limitación real, pero lo que no era una mentira era su mente. Eran peligrosas porque sabían exactamente qué hacer con el mínimo de recursos. Mientras el equipo adolescente regresaba a la base, el ambiente era extraño. Atomebe miraba a las chicas con un nuevo respeto, mientras Rex masticaba su rabia en silencio. Las chicas superpoderosas habían ganado su primera batalla en este mundo, no con fuerza de diosas, sino con la sabiduría de guerreras exiliadas. Esa noche, mientras cenaban en el comedor de la base, Bombón sintió un pequeño hormigueo en la base de su cráneo. Un calor sutil recorrió su espina dorsal. ¿Lo sintieron? Susurró a sus hermanas. Sí, respondió Bellota con una sonrisa de lado. 3.1%. Esa comida orgánica de la agencia realmente ayuda, añadió Burbuja alegremente. Poco a poco, el veneno cedía. Y mientras el mundo de Invincible las veía como simples novatas bajo vigilancia, ellas empezaban a recuperar el terreno perdido. El camino sería largo, pero la primera pieza del tablero se había movido exactamente como Bombón quería.